Doctora, que va a matar a la bacteria. Muy bien. ¿Y el término bacteriostático? ¿Qué es el término bacteriostático? Que va a detener el crecimiento y su reproducción, pero no les va a matar. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Ayaviri Blas Alejandra, doctora. Ayaviri. Blas Alejandra. Muy bien. Bien, bien, Alejandra. Exactamente, bactericida, como ya indicó su compañera, quiere decir que va a destruir por completo a la bacteria. En cambio, bacteriostático va a detener su reproducción o su crecimiento. Así también otra característica general de los antimicrobianos es que no deben generar resistencia. La efectividad contra un amplio espectro bacteriano, es decir, tiene que tener una gran capacidad de dañar a la bacteria en diferentes puntos. Por tanto, tiene que tener un amplio espectro bacteriano. No tienen que ser alergénicos ni causar efectos colaterales y tienen que mantener una actividad en presencia de plasma, líquidos corporales o exudados. Así también, los niveles bactericidas deben alcanzarse con rapidez y al elegir un antibiótico o un antimicrobiano, ese tiene que ser económico, es decir, de un costo accesible. Cuando hablamos de los antimicrobianos, estos se pueden clasificar de acuerdo al espectro en amplio espectro o espectro reducido. Los de amplio espectro o bacteriostáticos tenemos lo que son las tetraciclinas, los cloranfenicoles y los macrólidos. Los de espectro reducido, que son bactericidas, están beta-lactámicos, aminoglucósidos, lincosamidas, polipeptídicos, aminociclitoles y fosfonopéptidos. Vamos a ver la clasificación de cada uno de estos. En el caso de los que inhiben la síntesis de la pared celular, están los beta-lactámicos, tales como penicilinas, cefalosporinas, monobactamos y carbapenemos. También los fosfonopéptidos, tales como la fosfomicina, está la bacitracina, que vamos a ver que no solamente tiene una acción contra diferentes tipos de bacterias, sino también se lo utiliza para diferenciar especie. Así también los glucopéptidos, tales como la vancomicina y la teicoplanina. Otros antimicrobianos actúan también a nivel de la membrana bacteriana. ¿Cuáles son? Las polimixinas como la polimixina B, la polimixina E, que es la colistina, anfotericina B y la nistatina. Los que inhiben la síntesis proteica pueden actuar a diferente nivel del ribosoma bacteriano, a nivel del 30S, la subunidad 30S o la subunidad 50S. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Están los macrólidos, lincosamidas, estreptograminas, anfenicoles como el cronanfenicol, tetraciclinas y aminoglucósidos. Los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos están las quinolonas, donde actúa la DNA girasa, rifamicinas, donde actúa la RNA polimerasa, DNA dependiente. Están también los nitrofuranos como la nitrofurantoína, que es considerado como el antiséptico urinario de elección. Así también los nitroimidazoles. Otro grupo también tenemos los que son antimetabolitos y las de aminopirimidinas, tales como las sulfas o sulfonamidas
y la trimetroprima, ¿no? Que también veremos más adelante cómo estos antibióticos también se los puede usar en combinación. Tal es el caso del sulfametoxazol trimetoprim, conocido como Bactrim. Existen factores para un resultado terapéutico satisfactorio. ¿Cuáles son? El alcanzar concentraciones adecuadas, las defensas del huésped, la concentración inocua para el huésped y lo que es la diferencia entre sensibilidad in vitro e in vivo. Quiere decir lo que se testea en el laboratorio identificando un antibiograma donde nos muestra la sensibilidad, la resistencia al antimicrobiano. Eso se lo hace de manera in vitro y eso se tiene que testear en una persona in vivo, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre ambos. Así también pueden ver que no todos los antimicrobianos son sensibles, ¿no? Entonces no muestran sensibilidad, es decir, pueden haber resistencia a cierto tipo de antimicrobianos. ¿Cuáles son esas resistencias? Cuando el fármaco no llega a su objetivo, cuando el fármaco es inactivado y cuando se altera el objetivo del fármaco. Por tanto, se va a observar diferentes tipos de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Puede haber mutación a nivel de las bacterias, transducción cuando el virus infecta a una bacteria, transformación cuando el DNA es libre en el entorno y conjugación cuando los genes de una célula a otra lo hace por pelo sexual o por puente. Bien, ahora veremos cuáles son los agentes antimicrobianos que se pueden utilizar de manera clínica. Estos son, como vimos, los beta-lactámicos principalmente. Recordando algo de la estructura bacteriana, seguramente esto lo vieron en la parte de microbiología. En este caso, las penicilinas y las cefalosporinas actúan de manera similar. Las penicilinas actúan principalmente contra bacterias gram-positivas y estas se subclasifican en lo que son penicilinas naturales, biosintéticas y semisintéticas. En el caso de las naturales se clasifican de acuerdo a la acción. Cuando tienen una acción corta y rápida, tal es el caso de la penicilina G sódica o potásica, acción intermedia como la penicilina G procaínica y la acción prolongada y lenta como la penicilina G benzatínica. En el caso de las que son biosintéticas, tenemos la fenoximetil penicilina, tal es el caso de la penicilina B, y la penicilina B potásica. Y las que son semisintéticas, estas pueden ser resistentes a enzimas tales como las penicilinasas o beta-lactamasas, que son resistentes como ser la meticilina sódica y la dicloxacilina sódica, la meticilina que no se administra por vía oral, la nafcilina, la cloxacilina, dicloxacilina que sí se administra por vía oral y la oxacilina que normalmente se utiliza en bacterias gram positivas, tal es el caso del estafilococos, del streptococcus, y también se lo utiliza para diferenciar género, ¿no? En el caso de la Klebsiella, que es una enterobacteria. Existen también penicilinas que son de espectro extendido. Tal es el caso de la ampicilina, la amoxicilina, tenemos que es la carbenicilina, ticarcilina, que en muchas ocasiones se lo utiliza como antipseudomónico, la aslos de excelencia, utilizada en el caso de la pseudomonas aeruginosa, ¿no? También es considerada como una antipseudomónica. Las penicilinas pueden causar diferentes tipos de efectos tóxicos. En el caso del índice quimioterápico es casi infinito. Pueden dar lugar a diferentes tipos de alergias
en el 5 al 10% de la población y 0.01% que puede llegar a ser mortal por anafilaxia. Esta se observa en el caso de una reacción alérgica grave. También se observa albuminuria y hematuria, leucopenia cuando los leucocitos están bajos y puede haber algún tipo de superinfección. Quiere decir que cualquier otro microorganismo puede llegar a atacar. Tal es el caso de los hongos, ¿no? Los hongos son considerados como invasores que pueden llegar a causar superinfección, ¿no? En el caso de estos dos antimicrobianos, las penicilinas y cefalosporinas, tienen una principal característica. Tienen la habilidad para inhibir enzimas bacterianas nombradas como las proteínas ligadoras de penicilina, PPPs, que son esenciales para la síntesis del peptidoglucano. La activación de enzimas autolíticas dan lo que es la bactericidia. Como pueden ver acá, existen diferentes enzimas, esas PBPs, fijadoras de penicilina, tal es el caso de la transpeptidasa, que actúa a este nivel en la estructura bacteriana. La transglicosilasa, de igual manera, puede llegar a actuar, y la carboxipeptidasa. También existe otro tipo de PBPs, como voy a mostrar en este momento, en esta tabla de acá, donde estas PBPs tienen diferente actividad enzimática y diferentes funciones, ¿no? Tenemos lo que es la transpeptidasa, que actúa a nivel de la forma bacteriana, luego la transglicosilasa en la síntesis del peptidoglucano durante la elongación celular, ¿no? Entonces, esta tablita es para que ustedes puedan ver la cantidad de proteínas fijadoras de penicilina que pueden existir. Bien, en el caso de las cefalosporinas, estas son producto de fermentación de un tipo de hongo, tal es el caso del Cephalosporium acremonium. Tienen como mecanismo de acción una característica muy similar a las penicilinas, es decir, su mecanismo es idéntico o es similar, y tienen como esquema de clasificación los de primera, segunda, tercera y cuarta generación en el caso de estas cefalosporinas. Vamos a ver por qué. Las de primera generación tenemos el cefadroxilo, está la cefazolina, la cefalexina, cefalotina, cefapirina, cefadrina y cefaloridina. Los de segunda generación está el cefaclor, cefamandol, cefuroxima, está el cefproxil, cefmetasol, ceflotetán, cefoxitina, ¿no? Y la cefoxitina también se puede utilizar para diferenciar género. En el caso de las de tercera generación, está el cefnidir, la cefixima, cefoperazona. Tenemos también la cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefmenoxima, ceftizoxima. Las de cuarta generación quiere decir que se utilizan en última instancia cuando las de primera, segunda y tercera generación no pueden causar algún efecto en la bacteria. Entonces se recurre a lo que es la cuarta generación. Tal es el caso del cefepime, cefsulodimo, que puede llegar a ser teratogénico, y cefpirome, ¿no? Ahora se sabe que existe las de quinta generación, y esa es una tarea que les voy a dar. Me van a averiguar cuáles son las cefalosporinas que pertenecen a la quinta generación, ¿ya? Y la siguiente clase, aquellos que han averiguado me lo van a decir para que tomen en cuenta como participación. ¿Está claro? Sí, doctora. Doc, ¿podrías repetir, por favor? Muy bien. Existen cefalosporinas de quinta generación.
Y la tarea es que ustedes averigüen y me indiquen el nombre de qué cefalosporinas pertenecen a las de quinta generación, ¿sí? Y eso lo voy a tomar como participación. Entonces, la siguiente clase, ustedes me dicen que dejé una tarea, que han averiguado cuáles son las de quinta generación y yo los voy a anotar como participación. Bien, ¿está claro? Sí, doctora. Bien, continuamos entonces. ¿Cómo? ¿Podría volver a repetir? No la escuché muy bien. Muy bien. Ya, les estaba indicando que dentro de la clasificación de las cefalosporinas está la de quinta generación y les dije que tienen que investigar qué cefalosporinas pertenecen a ese grupo, a las de quinta generación. Entonces, para la siguiente clase me van a indicar antes que yo comience que les di una tarea, ¿no? Y aquellas personas que hayan podido investigar, yo les voy a tomar en cuenta como participación. Bien, ahora sí está claro. Sí, doctorita, gracias. Bien, bien muchachas. Así también las cefalosporinas pueden llegar a causar diferentes efectos tóxicos. Por ejemplo, ¿cuáles? A nivel gastrointestinal pueden causar diferentes tipos de molestias, pueden causar a nivel de la orina la aparición de lo que es proteinuria, es decir, proteínas, cilinduria, la aparición de cilindros y también alergias que se da en el 10% de los casos y que son casos o situaciones muy similares a lo que se observa en el caso de las penicilinas. Bien, existen otros betalactámicos que tienen una acción similar, es decir, pueden llegar a actuar o inhibir la pared celular de la bacteria. Tal es el caso de los monobactamos, como ser el Astronam. Este tiene una actividad limitada a bacilos aeróbicos gram negativos. Tienen inactividad contra el Acinetobacter spp y buena acción sobre la Pseudomonas aeruginosa. En el caso de los carbapenemos, de igual manera son considerados como únicos betalactámicos con amplio espectro de actividad, tal es el caso del imipenem y el meropenem. Tienen una excelente actividad contra bacterias gram positivas, incluyendo los estafilococos, que son meticilinos sensibles, streptococos y el género enterococos. Así también tienen buena actividad sobre bacterias gram negativas. Se sabe que el meropenem es mucho más activo contra la Pseudomonas aeruginosa que en comparación del imipenem. Bien, otro grupo también tenemos lo que son las tianamicinas, cuando combinamos lo que es el imipenem con la cilastatina. Este es un antimicrobiano parenteral con espectro más amplio conocido en la actualidad. La cilastatina es un compuesto químico que puede llegar a inhibir la enzima de hidropeptidasa 1 humana. Esta enzima se encuentra en los riñones y es la responsable de la degradación del antibiótico, es decir, del imipenem, y prolonga sus efectos antibacteriales, pero sola no tiene actividad antibiótica. Entonces es por eso que se la utiliza en combinación con este carbapenemo, ¿no? Con el imipenem. También se conocen a los inhibidores de beta-lactamasas, perdón, que son los llamados inhibidores suicidas. Se unen a la enzima cambiando su estructura e inhibiéndola. Tal es el caso del ácido clavulánico, del sulbactam y el tazobactam. Por ejemplo, tenemos la combinación de lo que es el amoxiclavulánico,
amoxicilina con ácido clavulánico, la ampicilina, ampisulbactam, es decir, ampicilina con sulbactam, ¿no? Y de esa manera se puede administrar combinando ambos antibióticos. Bien, los que inhiben la síntesis de la pared celular están los fosfonopéptidos, tales como la fosfomicina, que inhibe la piruvyl transferasa. Aquí tenemos esta enzima, va a actuar a nivel de la glucosa 6-fosfato y tiene un gran espectro contra bacilos gram negativos y gram positivos, además de estafilococos, excepto el Staphylococcus saprophyticus y capitis. También la cicloserina, esta inhibe la síntesis de la pared celular, inhibe competitivamente a la L-alanina racemasa y la D-alanin-D-alanina sintetasa. Es un fármaco antimicrobacteriano de segunda línea que también pertenece o forma parte de este grupo, ¿no? Los que inhiben la pared celular. Bien, aquí tenemos otro antimicrobiano o antibiótico que va a actuar a nivel del undecaprenil fosfato, y tal es el caso de la bacitracina. En el caso de la bacitracina, esta forma parte de lo que son los polipeptídicos. Así también está la polimixina B, la bacitracina, la colistina y la gramicidina. Como mencioné, la bacitracina se une al UCPBP, que es el undecaprenil fosfato, y bloquea lo que es la desfosforilación, impidiendo que pueda usarse de nuevo en lo que es el transporte del disacárido pentapéptido. Este es un antibiótico que se lo puede utilizar contra bacterias gram positivas, excepto el Streptococcus del grupo B. Así también se lo utiliza contra la Neisseria spp y de forma variable contra el Clostridium difficile. Así también la bacitracina se puede utilizar para diferenciar especie, en el caso del Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumonia, ¿no? Si es sensible, pertenece o corresponde a lo que es el Streptococcus pyogenes. Pueden llegar a producir efectos tóxicos, tales como daño a nivel del riñón, ya que son nefrotóxicos, sobre todo la bacitracina. Otros efectos que pueden causar están las parestesias a nivel peribucal, que es cuando se observa o aparece adormecimiento o también aparece hormigueo. También pueden llegar a causar mareos y somnolencia. Bien, este otro grupo son los que inhiben la síntesis de la pared celular, es decir, a nivel de los glucopéptidos. Estos son inhibidores de la organización estructural del peptidoglicano. ¿Cuáles son glucopéptidos? Estos actúan recubriendo lo que es el extremo de alanina del disacárido pentapéptido. Por tanto, evitan la acción de diferentes enzimas, tales como la glucosil transferasa y las transpeptidasas. Luego, entonces, evitan lo que es la elongación del peptidoglicano, como pueden ver acá. Por tanto, como les dije, actúan recubriendo lo que es este extremo, la D-alanina del disacárido pentapéptido, ¿no? Y evitan su acción, evitan la acción de estas dos enzimas. ¿A qué se refiere con elongación? Quiere decir cuando existe un aumento o alargamiento de la longitud. Bien, en el caso de los que son inhibidores de la organización estructural del peptidoglicano, está la vancomicina y la teicoplanina. Estas son antimicrobianos de gran tamaño, por tanto es muy difícil atravesar la membrana, ¿no?, de las bacterias gram negativas. Por eso solamente están restringidas a las gram positivas. Actúan frente a estafilococos meticilino resistentes y sensibles,
que pueden llegar a ser bactericidas. También actúan contra estreptococos y enterococos, que pueden llegar a ser bacteriostáticos, y contra el Clostridium, principalmente la especie Difficile, así también como el Corynebacterium. En el caso de la estructura química, estos comparten un anillo beta-lactámico que en sí es considerado como el talón de Aquiles de estos compuestos. En el caso de la vancomicina, tiene como mecanismo de acción la inhibición de la síntesis del peptidoglucano a nivel de la pared celular. Como bien recuerdan, se une a la D-alanina de alanina e inhibe el peptidoglucano polimerasa. Así también inhibe lo que es la síntesis del RNA. ¿Cuál es la farmacocinética? La vancomicina solamente se da por vía oral. Se utiliza para el tratamiento de lo que es la colitis pseudomembranosa y el resto también se puede administrar por vía parenteral. Puede llegar a producir diferentes efectos tóxicos, tales como disminución de la presión arterial, disminución de leucocitos, pueden llegar a producir alergias y lo que son las flebitis. En el caso de las flebitis, se observa lo que es una inflamación a nivel de la vena y causa también lo que es la tromboflebitis cuando aparece un coágulo de sangre que causa lo que es este tipo de inflamación, ¿no? En este caso, la flebitis puede llegar a ser superficial o puede ser profunda. Viendo ahora este otro grupo, que son los que inhiben la síntesis proteica. Bien recuerdan, existen diferentes antibióticos que pueden actuar a nivel del ribosoma bacteriano. El ribosoma bacteriano está constituido por una subunidad 50S y una subunidad 30S. Entonces existen diferentes antimicrobianos que actúan tanto en la subunidad 50S y otros en la subunidad 30S. Vamos a ver cuáles son estos. En el caso de los aminoglucósidos, está la streptomicina, tenemos la neomicina, kanamicina, gentamicina, que normalmente es utilizada tanto para bacterias gram positivas como gram negativas. También está la amicacina, tobramicina, la metilmicina, la acizomicina, paramomicina y aminocidina. Estos actúan inhibiendo la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Tienen como mecanismo de acción evitar la fijación del RNA mensajero e inhibir la síntesis proteica. Actúan principalmente contra bacilos, o mejor dicho, bacterias gram negativas y estafilococos, es decir, gram positivas, y pueden llegar a ser bactericidas destruyendo por completo a la bacteria. En esta otra gráfica tenemos lo que es el ribosoma bacteriano más detallado. Aquí tenemos lo que es la subunidad 50S del ribosoma bacteriano y esta es la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Vamos a ver ahora otros antimicrobianos que actúan a nivel de estas subunidades. En este caso vimos lo que son los aminoglucósidos. Si ustedes bien recuerdan, aquí tenemos, esta es la bacteria, el aminoglucósido. Normalmente cuando la bacteria cuando el antimicrobiano ataca a la bacteria, se produce lo que es una fase inicial lenta. Posteriormente va acelerando esta fase y llega a lo que es la difusión del aminoglucósido al interior bacteriano. Y de esa manera va a alcanzar al ribosoma bacteriano, principalmente la subunidad 30S. En el caso de los aminoglucósidos, pueden llegar a producir efectos tóxicos, una toxicidad directa, donde se observan alergias y superinfección.
efectos tóxicos a nivel del octavo par craneal, el auditivo, y en el caso de la gentamicina, streptomicina y tobramicina, estas actúan sobre la rama vestibular del octavo par craneal. En el caso de la neomicina y kanamicina actúan sobre la rama coclear del octavo par craneal y se sabe que la neomicina es la más neurotóxica. En el caso de los aminoglucósidos, la mayoría de estos son nefrotóxicos, pueden llegar a afectar o dañar al riñón, con excepción de la streptomicina. La farmacocinética no se usa por vía oral, sino localmente para limpiar el intestino en el caso de que se haya realizado algún tipo de operación o cirugía y solo se administran por vía parenteral. ¿Cuáles son las contraindicaciones? No se debe administrar en el caso de que el paciente sufra insuficiencia renal, en el caso de los ancianos, cuando se esté administrando anestesia y en el caso de la miastenia grave, que es un trastorno autoinmune o autoinmunitario con debilidad a nivel de los músculos voluntarios. Bien, este otro grupo que son las rifamicinas, tal es el caso de la rifocina o rifamicina, también la rifampina o rifampina, rifampicina o rifampina, ¿no? ¿Cuál es el espectro de acción? Actúan contra Staphylococcus aureus, Streptococcus, Clostridium, el género Corynebacterium, Diphtheriae, Gonococos, Meningococos y en el caso de la tuberculosis y lepra. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la enzima RNA polimerasa dependiente del ADNA, que es la enzima responsable de la síntesis del RNA mensajero, inhibiendo por tanto la síntesis del RNA mensajero. Pueden llegar a producir diferentes efectos tóxicos, tales como molestias digestivas, ictericia, hepatocelular, urticaria, lo que es la púrpura trombocitopénica, que es un trastorno a nivel de la sangre que provoca lo que es la formación de coágulos de sangre en pequeños vasos sanguíneos alrededor del cuerpo y de bajo conteo plaquetario, ¿no? Esto se observa por falta de una enzima o proteína que está involucrada en la coagulación de la sangre. También pueden llegar a producir efectos tóxicos tales como fenómenos alérgicos, lo que es el síndrome gripal, rinorrea, que es un flujo o emisión abundante de líquido a través de la nariz, ¿no? Cuando hay un aumento de la secreción o mucosidad nasal. También pueden llegar a producir malestar y lagrimeo. Bien, este otro grupo también inhiben la síntesis proteica. Son los aminociclitoles, tales como la espectinomicina. Este antibiótico o antimicrobiano se utiliza únicamente para el tratamiento del gonococo, cuando no funcionan otros antibióticos, es decir, cuando también se observa resistencia a otros antibióticos, ¿no? O cuando está contraindicado el uso de la penicilina. Tiene como mecanismo de acción inhibir la síntesis proteica, uniéndose o inhibiendo lo que es la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. En el caso de este otro grupo, que son las tetraciclinas, se clasifican en naturales y semisintéticas. Las naturales, tales como la clortetraciclina, demeclociclina y oxitetraciclina. Luego tenemos las semisintéticas, la tetraciclina propiamente dicha, la doxiciclina, minociclina y metaciclina. Este grupo tienen como mecanismo de acción inhibir la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Tienen como espectro de acción actuar contra bacilos gram positivos y gram negativos y también son efectivas para el tratamiento del cólera. Recordando un poco,
Este es el ribosoma bacteriano. Nuevamente, aquí tenemos la subunidad 50S del ribosoma bacteriano y esta es la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. En el caso de las tetraciclinas, pueden llegar a producir efectos tóxicos. La oxitetraciclina causa el 30% de efectos tóxicos y la tetraciclina el 7% de efectos tóxicos. Pueden llegar a ser efectos locales como náuseas, vómitos, diarrea cuando se administra por vía oral y flebitis. Puede existir superinfección, como les dije, puede atacar otro tipo de microorganismo cuando existen una disminución de las defensas o cuando esto como les digo, cuando hay interacción con otro tipo de microorganismos. Tal es el caso de la cándida y el estafilococos y la pseudomona. También pueden llegar a producir alergias donde se observan erupciones cutáneas. Lo que son las toxicidades directas, puede aparecer ictericia en el caso del embarazo y también vómitos. Se puede observar lo que es la depresión neurológica que puede llevar hasta el coma, lesiones a nivel del riñón, coloración amarillenta de los dientes, susceptibilidad a las caries. Y por eso estos antibióticos, esta tetraciclina, no se debe administrar después del 5.º mes del embarazo. No hay que tener mucho cuidado. Puede tener contraindicaciones, no administrar en aquellos pacientes que tengan o sufran insuficiencia renal, en el embarazo y en los niños. Bien, el grupo de los anfenicoles, tales como el cloranfenicol, se lo administra en combinación, como ser el palmitato, el esterato y el succinato de cloranfenicol, que se puede administrar por vía intravenosa o intramuscular. Y el tianfenicol, como ser el glicinato, que se puede administrar de igual manera por vía intravenosa o por vía intramuscular. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben la síntesis proteica y actúan a nivel del ribosoma, de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Su espectro de acción: actúan contra bacterias gram negativas y gram positivas. Tiene alta capacidad de penetración en los tejidos, tales en el caso de la Salmonella typhi, que causa lo que es la fiebre tifoidea. Puede llegar a producir efectos tóxicos, tales como lo que es conocido como la depresión medular o llamada también aplasia medular. Esta es reversible, consiste en una desaparición total o parcial de las células que se encuentran en condiciones normales en la médula ósea de los huesos y puede llegar a actuar como precursor de las diferentes células de la sangre. Así también puede llegar a producir anemia plástica, que es irreversible y puede llegar a ser mortal. En el caso de la anemia plástica, es un trastorno sanguíneo, es poco común, pero es grave, en donde la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas nuevas. En el caso del síndrome gris, este se observa por acumulación en recién nacidos, donde existen diferentes tipos de síntomas, tales como vómitos, distensión, disnea. Cuando el niño difícilmente respira, le falta el aire, se produce cianosis, palidez, flacidez, colapso y muerte en las 24 horas. Así también efectos tales como glositis, donde se observa una inflamación a nivel de la lengua, estomatitis, cuando hay inflamación de la membrana mucosa de cualquiera de las estructuras de la boca, es decir, tales como las mejillas, las encías, la lengua, labios, garganta o base de la boca. También se observan náuseas, vómitos y diarrea. Puede llegar a producir alergias, neuritis óptica, cuando hay
algún tipo de inflamación del nervio óptico con reducción repentina de la visión y también se observan erupciones, ¿no?, a nivel de la piel. La superinfección se puede observar en una rara ocasión. ¿Y en qué caso se utiliza el cloranfenicol? Como les dije, en el caso de la fiebre tifoidea y en infecciones sensibles. Bien, otro grupo que actúa también a nivel de la síntesis proteica están los macrólidos, lincosamidas y streptograminas. Estos pueden causar una disociación del ribosoma, es decir, actúan a nivel del ribosoma bacteriano, inhibiendo lo que es la subunidad 50S del ribosoma, ¿no? Tal es el caso de los macrólidos, como ser la eritromicina, claritromicina, diritromicina, la roxitromicina y acitromicina, que se utiliza en el caso de infecciones respiratorias altas. Luego están las lincosamidas, como ser la lincomicina y la clindamicina, y el grupo de las streptograminas, como ser la virginamicina y pristinomicina. Bien, vamos a ver cada uno de estos antibióticos. En el caso de los macrólidos, estos actúan a nivel de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, ¿no? Esto ya lo vimos, tales como este grupo de macrólidos, principalmente la eritromicina y la acitromicina, que se utilizan en el caso de infecciones respiratorias altas. Los macrólidos pueden llegar a producir efectos tóxicos, tales como la hepatitis colestásica en el 2 al 4% de la población, que puede llegar a ser reversible. Esta es una inflamación a nivel hepático que se provoca por una hepatitis infecciosa. Esta produce detección del flujo de bilis en los conductos intrahepáticos. Así también se observan alergias, anorexia, y está contraindicado en el caso de las alergias de enfermedades hepáticas, es decir, en pacientes enfermos del hígado, y no se debe administrar por más de 10 días. Las lincosamidas, como ser la lincomicina y la clindamicina, de igual manera actúan a nivel de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Efectos tóxicos pueden ser severos. Lo que es la lincomicina produce lo que es la conocida como colitis pseudomembranosa. Esta es conocida como una inflamación del colon. Se debe a una bacteria como ser el Clostridium difficile, que puede llegar a producir diarrea, donde se observa aparición de placas blanquecinas llamadas pseudomembranas. Así también se observan efectos tóxicos como prurito anal a nivel de, en hombres y en mujeres, y vulvar solamente en el caso de mujeres. Ahora tenemos los antimetabolitos o sulfonamidas. Estos se dividen en dos grupos, los que son absorbibles y los no absorbibles. Los absorbibles se dividen de acuerdo a su acción. Los de acción corta, como ser la sulfacetamida, sulfateazol, el sulfisoxazol, la sulfipiridina, sulfadiazina y sulfasalacina. Los de acción intermedia está el sulfametoxazol y sulfamoxol. Los de acción prolongada está la sulfadimetoxina, sulfametoxidiazina, sulfametopiracina y la sulfametoxipiridacina. Y los no absorbibles está el ftalil sulfatiazol. Estos tienen como mecanismo de acción, en el caso de este antimetabolito, se va a combinar con lo que es la enzima que actúa sobre el PABA, que es un precursor de la síntesis del ácido fólico de las bacterias. Es el ácido paraminobenzoico, y bloquean la formación de lo que es el ácido fólico, con lo cual la bacteria no va a llegar a producir lo que son los ácidos nucleicos. Para evaluar la sinergia con la trimetroprima se usa lo que es el sulfametoxazol, ¿no?
Si bien recuerdan, les indiqué que también se puede combinar estos dos antibióticos donde se potencia su acción. Tal es el caso del sulfametoxazol trimetoprim, conocido como Bactrim, ¿no? Ese tiene un gran espectro para bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Cuáles son los efectos tóxicos de estas sulfanamidas? La sulfopiridina y sulfatiazol tienen como efectos tóxicos directos actuar a nivel de lo que es el hígado, en el caso de la hepatomegalia y en la ictericia. A nivel del riñón se observa lo que es la hematuria y cilindruria, lo que es a nivel de la sangre, a nivel hematopoyético, se observa una destrucción de los glóbulos rojos, y a nivel del sistema nervioso central se observa lo que es la cefalea, mareos y laxitud, donde el paciente va a padecer flojera y falta de fuerza. Los efectos mecánicos se observan cristales, cristaluria a nivel de la orina por precipitación en el riñón, y también alergias, donde se observan síntomas de fiebre, metahemoglobinemia, que es una enfermedad caracterizada por la presencia de niveles anormales altos de metahemoglobina a nivel de la sangre. Se observan erupciones y lo que es el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Que es una reacción de hipersensibilización que afecta a la piel y a las membranas mucosas. Está contraindicado en aquellos que padecen hipersensibilidad, en el embarazo, en los recién nacidos y en los que padecen alguna patología a nivel renal, en la insuficiencia renal. Estas diaminopirimidinas son aquellos antibióticos que se combinan, tal es el caso de la trimetroprima, como mencioné, el sulfametoxazol, que llega a denominarse cotrimoxazol, y el sulfamoxol, cotrifamol, ¿no? Que tiene como mecanismo de acción inhibir la dihidrofolato reductasa por competencia. ¿Qué efectos tóxicos tienen estas diaminopirimidinas? En el caso de la hepatitis, pueden llegar a producir alergias, pancitopenia cuando disminuyen tanto los leucocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos, ¿no? Pancitopenia es una reducción en el número de glóbulos rojos, como les dije, glóbulos blancos, y también de plaquetas a nivel de la sangre. Bien, este otro grupo son los que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos, tal es el caso de las quinolonas y las fluoroquinolonas. Se sabe que el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico se utilizaban como antisépticos urinarios, pero actualmente se comprobó que tienen un mejor efecto lo que es los nitroimidazoles, como la nitrofurantoína, y lo que es la norfloxacina dentro del grupo de las quinolonas, ¿no? Mucho más que estos dos que son considerados como antisépticos antiguos. También tenemos la ciprofloxacina, la ofloxacina, está la levofloxacina que se utiliza para infecciones respiratorias bajas, la pefloxacina, la tosufloxacina, grepafloxacina, enoxacina, lomefloxacina, fluorofloxacina y temofloxacina. Tienen un espectro para bacterias gram negativas, en el caso de la E. coli, Escherichia coli, de la Shigella, del género Gonococo, género Campylobacter y la Salmonella typhi, que es de elección. En el caso de las quinolonas, estas tienen como mecanismo de acción dos mecanismos de acción, lo que son el bloqueo de las topoisomerasas 2, DNA-girasa y 4. Estas son enzimas tetraméricas compuestas por dos subunidades A y dos subunidades B, codificadas por los genes GIR-A, GIR-B, DNA-girasa, y PAR-C y PAR-E, que es topoisomerasa 4.
Es decir, que las quinolonas, como les dije, van a actuar a nivel de las topoisomerasas, produciendo lo que es la ruptura o el rompimiento del DNA, ¿no? Estas tienen actividad sobre bacterias gram negativas y también gram positivas. ¿Qué efectos tóxicos pueden causar? A nivel gastrointestinal, lo que es la colitis pseudomembranosa, a nivel del sistema nervioso central, dolor de cabeza, insomnio, confusión, agitación, marcha inestable, parestesia, lo que es la depresión del gusto y el olfato, alteraciones visuales, y estas normalmente desaparecen cuando se suspende el tratamiento de este antibiótico. Pueden llegar a producir alergias, dando lugar al síndrome de Stevens-Johnson. A nivel hematológico, se observa lo que es la leucopenia o disminución de leucocitos, eosinofilia y trombocitopenia, ¿no? Cuando hay disminución de plaquetas a nivel del torrente sanguíneo. Así también mialgias, cuando hay dolor muscular, artralgias, cuando hay dolor a nivel de las articulaciones, y fotosensibilidad, cuando hay una respuesta exagerada a la luz. Hay que tener precauciones cuando se administra estos medicamentos con el alcohol. Hay que sobrehidratar, es decir, para que exista una eliminación a nivel renal, no administrar en el embarazo ni en niños y adolescentes, ya que pueden alterar articulaciones de peso. Bien, el grupo de los nitrofuranos, tales como la nitrofurantoína, tienen como mecanismo de acción el ser un antiséptico urinario de elección. Puede llegar a ser bactericida. La nitrofurantoína se reduce en el citoplasma y genera lo que son los derivados tóxicos que dañan el DNA por mecanismos no muy conocidos. También pueden llegar a inhibir lo que es la síntesis proteica, inhibiendo lo que es la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Tiene un gran espectro de acción contra bacterias gram negativas y gram positivas. Gram negativas como enterobacterias, tal es el caso de la Escherichia coli y otros coliformes, y bacterias gram positivas, tal es el caso de los cocos gram positivos. Y este otro grupo que son los nitroimidazoles, como ser el metronidazol, tinidazol y ornidazol. El metronidazol no solamente se utiliza como antibacteriano. ¿Para qué también se utiliza? ¿Alguien me puede indicar? ¿Nadie? ¿Para qué se utiliza también el metronidazol? ¿Nadie? ¿No es para las infecciones, doctora? Ya, claro, al ser antibacteriano se utiliza para infecciones, pero también ¿para qué? Como un antiparasitario, doctora. Muy bien, Antitusivo tal vez, doctora. antiparasitario. ¿Quién dijo? Yo, doctora, Calcina Estrella. Muy bien, Estrella Inés. Exactamente. Puede ser utilizado también como antiparasitario. En este caso, estos nitroimidazoles van a penetrar lo que es el citoplasma por difusión pasiva. Y ahí el grupo nitrilo del anillo imidazólico es un aceptor de electrones. Va a reducir por nitroreductasas bacterianas del metabolismo anaeróbico. En este caso, libera radicales nitritos que son dañinos para el DNA por oxidación. ¿Cuál es su espectro de acción? Estos nitroimidazoles pueden actuar contra el género Clostridium, SPP,
bacterias gram negativas que pueden ser aeróbicas y microaerofílicas, tales como el Helicobacter pylori, el Campylobacter spp y la Gardnerella vaginalis. ¿Qué significa SPP o SP? Creo que se refería a algo de las especies, doctora. No, algo por ahí. Un poquito más fuerte. Algo de las especies que se refería a lo que usted aclara. Ay, no te escucho. Doctora, ¿me A escucha? ver, ahora. Creo que hacía referencia al género o a la especie del parásito. Ya, muy bien, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿SP o SPP? Cualquiera de los dos. Está bien, está cerca. Está bien lo que dijiste, pero algo más. Falta algo más. Doctora, ¿significa especie en singular? ¿Cómo? Es la especie, pero en singular. Ya, a ver, otra persona. ¿Significa, doctora, múltiples especies? Mm, ya, podría ser. Están cerca. ¿Son todas las especies de ese género, doctora? Ya. Perdón. A ver, ¿alguien más? Doctora, SP creo que es para especies que no son específicas, o sea que no se sabe su familia. Muy bien. Exacto. Significa sin clasificación de especie. Cuando no se sabe el tipo de especie. Solamente se coloca o SP o SPP. Muy bien. Dígame quiénes han participado. Son como Villarreal, 4 personas. doctora. ¿Quiénes? Villarreal Claros Mariel. Flores, Villarruel, Argote Alejandro. Claros María. Muy bien. ¿Ya? José Salazar Natalie, doctora. Un poquito más fuerte. José Salazar Natalie. Salazar. ACBI, doctora. ACBI. Acebey. Salazar Natalie. Muy bien. Gracias. Guzmán Ana Melanie. Guzmán. Antesana Melanie. Sí, doctor. ¿Ya? Uno más. Uno Quispe, Jaldín, más. Weimar, doctora. Muy bien. Quispe Jalí Sí, Jaldín, Weimar. Weimar. Muy bien. Bien. Doctora, Bien, me muchachos. notan, ¿eh? ¿Cómo? Creo que falto yo. A ver, ¿cuál es tu apellido? Flores, Argote Alejandro. Flores Argote Alejandro. Muy bien. No te escucho muy bien. Bien, bien, chicos. Exactamente. Entonces, cuando se coloca SP o SPP, significa sin clasificación de especie. Quiere decir que sabemos el género, pero no sabemos exactamente el tipo de especie, ¿no? Entonces, cuando no se sabe y se generaliza, se coloca SP o SPP. ¿Está claro? Sí, doctora. Bien. Muy bien. Bien, muchachos, entonces vamos a quedar aquí. Creo que tenemos una tarea pendiente, ¿no? Que no la pude subir.
Bien, bien muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Bien, bien Alejandro. Está bien, entonces vamos a quedar acá. Y la siguiente semana, por favor, lean lo que es farmacología cardíaca, ¿ya? Entonces, eso voy a ver si hasta aquí va a entrar el segundo parcial. Ya, eso les voy a avisar, ¿no? Pero pienso que sí. Como ya terminamos de avanzar farmacología autoinmune, farmacología, esta parte de lo que es antiinfecciosa y farmacología del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces pienso que sí, hasta aquí sería ya el avance para el segundo parcial. ¿Ya? Bien, bien muchachos, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, quedaríamos acá. Y que tengan buenas noches.